Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273 1473. Adquiéralo ya. 2273 1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Votemos por un gobierno que nos vea. Somos mujeres valientes y fuertes. Somos jefas de hogar, trabajadoras, emprendedoras de vida. Las mujeres sabemos lo que necesitamos. No más de lo mismo. Juntas podemos transformar nuestras vidas. Votemos por un gobierno que nos vea, que respete nuestros derechos y responda a nuestras necesidades. Las mujeres merecemos ganar. Quiero compartir con usted mi opinión. De hoy en 8 días, los costarricenses vamos a estar emitiendo nuestro voto, con la ilusión de fortalecer esta democracia, que sí, estoy de acuerdo con usted, va más allá de una democracia de solamente emitir el voto. Pero eso es un instrumento de lo más valioso que tenemos para poder escoger a quienes nos van a gobernar. El próximo domingo usted no va a cambiar el país. El próximo domingo usted no va a solucionar los problemas del país, pero el próximo domingo usted va a escoger a quienes van a solucionar y van a afrontar los problemas nacionales. Es su responsabilidad fijarse por quién va a emitir su voto para presidente y vicepresidentes y para diputados y diputadas. En sus manos está fortalecer la democracia, cambiar y mejorar el rumbo o continuar con más de lo mismo. Pero es usted el que decide, dichosamente, en democracia. Esa es mi opinión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273 1473. Adquiéralo ya. 2273 1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa.
6 de febrero. Volvamos a tener presidente, porque Costa Rica merece ganar. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica merece ganar. vota por José María Figueres y volvamos a tener presidente. Buenas noches. Hoy vamos a hablar con dos candidatas a diputadas en primeros lugares, una por Heredia, y la otra por Cartago. Ambas con un perfil apropiado para llegar a nuestra Asamblea Legislativa. Una de ellas es Katia Rivera Soto, candidata a diputada por San José, por el partido, San José, sí, de Heredia, por el Partido Liberación Nacional. Ella es actualmente la presidenta del Partido Liberación Nacional. Fue vicealcaldesa en Santo Domingo de Heredia, licenciada en diseño publicitario, consultora de la UNICEF y de UNESCO como asesora externa del Ministerio de Educación Pública y especialista en políticas gubernamentales de juventud y liderazgo juvenil. Repito, candidata a diputada por la provincia de Heredia. Y la otra que nos acompaña es Carla Morales Rojas, que es candidata a diputada por Cartago por el Partido Integración Nacional, el PIN. Es politóloga con maestría en Derechos Humanos. Ha sido consultora independiente desarrollando consultorías para el PNUD, la UNICEF, el INAMO, el Estado de la Región, Estado de la Nación y la Fundación Friedrich Ebert. Fue viceministra de Planificación Nacional y Política Económica y directora técnica de la Fundación Arias para la Paz. También actualmente se desempeña como planificadora estratégica en la Municipalidad de La Unión. A ambas, un gusto tenerlas por acá, un placer poder compartir con dos muy posibles diputadas en nuestro Parlamento. ¿Por qué el interés de ambas de llegar al Parlamento? ¿Cuál es la ilusión que más las mueve a llegar a ejercer el poder? Carla. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio, un gusto poder compartir este ratito. Bueno, la motivación tiene que ver con la demanda que muchas personas nos han manifestado de querer cambiar o hacer cosas realmente enfocadas en las necesidades de las personas, en las necesidades más inmediatas. Y yo creo que pues esas cosas se hacen estando en el poder o teniendo la posibilidad de tomar decisiones, impulsar acciones, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, que también tiene un ejercicio importante en esa dirección. Entonces, la motivación está centrada en esa capacidad y esa posibilidad de hacer cosas, ¿verdad? No vamos a poder cambiar todo ni atender todas las necesidades, evidentemente, pero sí el compromiso de trabajar hacia esas cosas que uno cree a veces le dicen a uno, bueno, es que usted es muy inocente, tal vez, pero yo creo que desde una acción política. Cuando bien intencionado, exacto, lo quieren tachar de inocente. Así es. Entonces, aquí el tema es, bueno, sí, puede uno ser muy inocente, pero si uno tiene clara el objetivo, tiene claro los propósitos y los objetivos, las cosas pueden hacerse, ¿verdad? Katia, en el caso tuyo. Bueno, yo creo que la experiencia que me ha brindado la vida al ser presidenta del partido en estos 2 últimos años, en un momento muy convulso para el país por toda la crisis socioeconómica, pero también por todo el tema de pandemia, sumado a 70 años del partido, en donde a mi criterio el partido de más trayectoria en América Latina nos demuestra de que la historia de este país se ha escrito con tinta verde. Pero cuando uno también analiza y ve la situación de ese desencanto hacia la práctica política, y uno sabe la capacidad instalada que en este caso tiene Liberación Nacional y nuestro candidato José María Figueres, el tener la oportunidad de aspirar a una diputación y con la gran responsabilidad que implica ser un primer lugar y no siendo del Cantón Central, ¿verdad? Tiene que ver mucho en
en esa claridad, hacia dónde va uno, qué es lo que uno quiere. Yo me visualizo como una diputada de gobierno, más que de una diputada de oposición, porque el trabajo que hay que hacer hoy tiene que ser muy disruptivo. 4 años pasan volando. Y entonces hacia eso es donde uno dice, se requiere ir directo a lo que queremos cambiar. Un cambio que se requiere que sea inmediato por la crisis en determinadas cosas, porque sabemos que esto no es fácil. El mismo aparataje es un cocodrilo enyesado, ¿verdad? Hay que ver cómo poder hacer esa sumatoria de esfuerzos para hacer lo inmediato, pero sin dejar nunca de lejos esa visión a largo plazo. Entonces, acá el compromiso siempre va a ser, por mi parte, el del diálogo entre las partes. Y hay una frase que yo siempre utilizo, y es que hay que aprender a construir sobre las diferencias. No estamos en este momento para estar simplemente con temas partidistas, sino que hay que hacer una sumatoria entre sector público, sector privado, academia, porque de verdad que Costa Rica merece este esfuerzo en un momento en donde podemos llegar a cambiar la historia. Pero nada mejor que el escenario de la Asamblea Legislativa para construir en el marco de las diferencias. Entonces, exactamente de ahí viene la premisa de que es el primer poder de la República, y vos como politóloga lo sabrás a detalle, sin duda. Pero esa construcción también, si analizamos lo que ha estado pasando en estos momentos, donde ambos partidos, tanto el PIN con 4 diputados como Liberación con 17, han visto dificultades en muchas ocasiones, no para construir entre ellos, sino para construir en beneficio de las grandes mayorías que le reclaman mucho a la Asamblea Legislativa. ¿Qué análisis haces de esa visión que tiene la Asamblea Legislativa del poder legislativo como el más desprestigiado de todos? Sí, eso no es un tema de Costa Rica, ¿verdad? No es un tema menor, ¿verdad? El desprestigio de la Asamblea Legislativa y la incapacidad realmente de impulsar proyectos de desarrollo de país, ¿verdad? Y entonces pareciera ser que estamos acostumbrándonos a más que a construir, a destruir, ¿verdad? A ver el opositor como el enemigo y no como esa capacidad o ese ejercicio que debería de llevar al país a un desarrollo, ¿verdad? Y ahí tiene que ver también con la capacidad que ha perdido nuestro país de diálogo social, ¿verdad? Pareciera ser que estamos más preocupados por el interés particular propio o el interés a quienes representan esas personas, ¿verdad?, que a los objetivos y metas de desarrollo del país. Y eso hace que la gente se dé cuenta, se da cuenta de que no estamos como entrampados. Es como la rueda del hámster, ¿verdad?, donde vamos ahí dando y dando y dando luchas, pero no se generan resultados muy concretos. Y yo creo que ahí, por supuesto que es muy sano tener diferencias de criterios, diferencias de visiones, y eso es necesario, y un parlamento debe recoger eso precisamente, esas diferencias. Pero sabiendo esas diferencias, también tenemos que ser lo suficientemente maduros como personas políticas de decir, bueno, hasta dónde puedo ceder, hasta dónde puedo muñequear un poco en el buen sentido de la palabra esos objetivos y preocuparnos realmente no por ver la oposición al gobierno como ese entrabamiento, sino entender las cosas en las que no estamos de acuerdo, buscar en donde sí podemos llegar a acuerdos, pero también donde hay desencuentros, ver la vía donde puede haber una flexibilización de posiciones de cada quien para llegar a un común que puede no ser el ideal, claramente, pero puede ser el que nos lleve a desentrabar cosas, ¿verdad? Y hay temas tan fundamentales como la situación fiscal del país, ¿verdad? ¿Qué va a pasar hacia futuro? Tenemos resoluciones que se han tomado a través de la discusión en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley ya aprobados y otros que están ahí en el debate, que necesitan que los diferentes grupos, ni siquiera solo los quienes están en el Parlamento, sino los diferentes grupos, de aprender a ceder ciertas cosas para ver si vamos avanzando.
y ver cómo en la diferencia podemos encontrar caminos comunes, porque incluso si uno analiza este proceso electoral y nosotros nos sentamos y discutimos, los diferentes partidos políticos, salvo ciertas excepciones o ciertos énfasis, coincidimos en cuáles son los problemas de nuestro país, cuáles son los problemas de las provincias, cuáles son donde nos está estrujando más el zapato, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de las personas. Todos coincidimos en el diagnóstico. Podemos diferir un poco en el cómo hacerlo, tal vez, pero creo que el diagnóstico hay un acuerdo generalizado. Entonces, si hay un acuerdo tan claro, ¿por qué nos cuesta tanto conducir a la respuesta? En eso, Katia, y vos que fuiste vicealcaldesa, que estuviste en el régimen municipal, cuando uno como politólogo hace un análisis, a veces siente que la Asamblea Legislativa se ha alcalderizado mucho, como que los problemas regionales, los problemas cantonales son llevados a la Asamblea Legislativa y nosotros solo tenemos un parlamento, no tenemos dos cámaras, y entonces las cosas de los cantones como las nacionales caen en el mismo nicho, y a veces algunos diputados se desenfocan, inclusive se hacen grupos de los diputados de Heredia, de los diputados de Cartago, de los de Limón, y esa visión nacional se pierde. Yo entiendo que hay una gran desigualdad en el desarrollo de las regiones en el país, pero es una responsabilidad también de los diputados, buscar cómo equilibrar zonas costeras, zonas rurales, con la gran área metropolitana, donde pareciera que llega la mayoría de los beneficios económicos y de desarrollo en el país. Aquí es necesario sacar como esa diferenciación de cómo llevar proyectos a nivel regional, sí. Y por eso existen las comisiones, ¿verdad? Heredia, San José, Cartago, existen, y uno me parece que debe ser un espacio riquísimo para poder trabajar indistintamente de cuáles son los partidos que lleguen y ver dentro de las necesidades. Por ejemplo, Heredia, tren eléctrico, ¿qué pasa? O sea, lo que nosotros no vivimos, sufrimos, ¿verdad?, para entrar a Heredia. Esto es una posición que, si bien tiene que ver desde el Ejecutivo, nosotros desde el Legislativo podemos facilitar desde temas de presupuestos, aprobación, este tipo de cosas, pero nunca, y esto, Claudio, te doy totalmente la razón, no perder ese norte de que es un proyecto nacional y esa vocación de gobierno. Por eso es que es tan importante tener claro cuál va a ser ese ABC y cómo mantener una fracción siempre dentro de esa visión. Digamos, dentro de Liberación Nacional, yo siempre repito unas líneas que son parte del resultado del Congreso Ideológico Daniel Oduber, y es: Liberación siempre debe mantener estas posiciones en ser dinámicos en lo económico, inclusivos en lo social, modernos en lo cultural y ambientalmente sostenibles. Tenemos un marco muy amplio, pero que te dice claramente cómo debemos caminar en función de determinados proyectos específicos y no con intereses personales o de representaciones de pequeños subgrupos de los que uno pueda provenir. Hacerle entender al ciudadano que está viendo, claro, de que el diputado, la diputada, tiene que ceder. O sea, ¿cómo hacerle entender al ciudadano que no prostituya la idea de los acuerdos nacionales? Porque muchos pretenden que si es X partido el que llega a gobernar, obvie todos los planteamientos en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo del otro. Para eso lo elegimos, para que gobierne usted con su librillo, pero resulta que ese librillo cuando llega aprobado, en los últimos escenarios ha sido en segunda ronda. En primera ronda es muy bajo el caudal electoral que tienen los partidos, y el ciudadano tiene que entender que los acuerdos son fundamentales en democracia. Ahí, don Claudio, esa es la diferencia cuando existe un partido que tiene vocación de gobierno a ciertas agrupaciones que aparecen esporádicamente ahí, ¿verdad?, o nacen ahí 4 años bajo una franquicia o a veces bajo un título personalista. Yo por eso estoy totalmente en contra de la doble postulación. O sea, me parece que es
algo hipócrita. Si vos querés ser presidente, estás trabajando para hacer la presidencia y tenés tu equipo, pero utilizar una plataforma presidencial para simplemente decir tengo más balcón porque lo que quiero es ser diputado, y con plan B. Es exactamente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque definitivamente hay que mantener esa proyección y responsabilidad que muchas veces nos han atacado a Liberación porque dicen, bueno, ustedes están haciendo el desgaste político, están cogobernando, pero ¿cuántas veces también este último gobierno lo que ha hecho es lavarse las manos y tirar la bola al legislativo? Eso de cogobernar es exactamente lo que planteaba yo ahora. El ciudadano no entiende, Carla, los acuerdos que son necesarios. O sea, yo no puedo imponer, aunque haya ganado las elecciones, aunque tenga un poquito más de diputados, yo no puedo imponer mi línea, tengo que llegar a acuerdos. Claro, pero ve, hay otra cara de la moneda aquí, Claudio. Cuando uno va a las comunidades, ¿verdad? El reclamo es directo. Aquí usted me va a venir a pedir el voto, ¿qué va a hacer por mí, por mi comunidad? Entonces hay una demanda, ¿verdad?, muy fuerte de la ciudadanía y también algo de desconocimiento. Entonces uno entra en un dilema, ¿verdad? Porque yo les digo, vea, yo aquí, acuérdense que la Asamblea Legislativa tiene dos grandes procesos, ¿verdad? Los procesos nacionales en los que nosotros vamos a tener que trabajar en los proyectos grandes, en los proyectos de discusión nacional, y están estas comisiones, ¿verdad?, que también han venido a menos, estas comisiones permanentes de las provincias, lo que tramitan generalmente son donaciones de terreno y eso está muy bien, pero ahí pierde absolutamente toda posibilidad de una visión territorial, ¿verdad?, que es a lo que la gente apuesta. Entonces sí, es un dilema en el que una misma está metida. Pero ¿verdad? es interesante lo que decís, y cuando leí el currículum lo hice a propósito, porque ambas tienen todas las calidades para llegar a ser diputadas, y es muy común oír al ciudadano diciendo, pero ¿cómo llegó ese a ser diputado? Ni la escuela superó, no tiene estudios universitarios. Bueno, la democracia le permite a cualquiera llegar. Correcto. Es el ciudadano que tiene que escoger cuando esos diputados que le ponen en el tapete tienen calidades y cualidades para llegar ahí. Pero vos lo que me estás diciendo, y viendo el currículum de ambas, es que ustedes también andan en un proceso de educación. Óigase bien, a 200 años de independencia todavía tenemos que educar al costarricense. Correcto, claro, sobre lo que es la democracia y sobre lo que es el papel del diputado. Claro, es que... En la democracia más sólida de América Latina, todavía educando. Sí, no, pero... Bueno, yo lo hago aquí. Sí, pero para mí sí, educación siempre va a ser el eje central de cualquier política. O sea, no solamente para el desarrollo integral, y aquí cuando usted habla de la política con P mayúscula, hay que interiorizarla y es de verdad, porque hay otra frase, perdón que me desvíe así, pero es que se me vino a la mente, que decía, en campaña se habla con poesía y al gobierno se llega en prosa. Y, ay, vea, yo de verdad, yo no soporto el populismo. O sea, qué cosa más terrible cuando llegan y ofrecen, y uno dice, bueno, pero el nombre de uno sigue con uno el resto de la vida. El puesto le dura 4 años. Hace algunos meses que yo andaba de precandidato en Liberación, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando llega uno a reunirse con un grupo de gente, en el interior uno dice, qué vergüenza, ¿será que ya otros vinieron con este mismo discurso sin la sensibilidad que yo estoy sintiendo? Sí. Yo lo digo como verdad, pero seguro ellos oyen otro con la misma paja. No sienten a veces ese sentido cuando ustedes se van a hablar con la gente. Y no solo eso, es que también esa parte que hablas de la educación es también a qué se ha acostumbrado el ciudadano costarricense, ¿verdad? Es decir, nosotros llegamos a las comunidades y las personas a veces nos dicen, ¿y qué? ¿Hay votaciones? ¿Y cómo es eso? Y entonces, claro, uno dice, aquí hay un fallo muy grande del sistema educativo de realmente consolidar un ejercicio ciudadano importante, ¿verdad? Y por el otro lado, de ahí hay que decirlo, la politiquería tradicional ha acostumbrado a la gente a que les lleguen a ofrecer el oro, el moro, la vivienda, compran votos, este tipo de politiquería, porque no puedo hablar de política electoral, es una politiquería. Y me encanta también, que use ese término. Sí, porque la gente los confunde. Exactamente. Los usa como sinónimos. De acuerdo. Claro, y esa politiquería le ha hecho mucho daño a nuestro país,
Entonces es luchar contra quienes tienen recursos, contra quienes tienen esas prácticas muy enquistadas en las comunidades, ¿verdad? Y entonces luche para partidos como el Partido de Integración Nacional, con pocos recursos, pequeño, luchar contra eso no es tarea fácil, ¿verdad? Entonces ahí apostamos mucho a la pasión de la gente que nos crea y que nos escuche y que nos conozca y que crean en lo que le estamos diciendo. Pero es interesante, porque ustedes lo que están planteando yo lo comparto en su totalidad. Lo que me sorprende, repito, es que somos una democracia más sólida de América Latina. Claro. O sea, este es el proceso, si quitamos cuando don Pepe le devuelve el poder a quien le correspondía, a Otilio Ulate Blanco, de ahí a la fecha, este es el proceso número 18, en forma continua. Y hay gente inclusive que ustedes son menores que yo, pero que superan mi edad y todavía no comprenden cómo se escogen los diputados, todavía no comprenden que van a ir a votar por 2 papeletas. Si como una democracia como la nuestra, que también te agrego algo, Katia, estoy seguro que en América Latina cualquier gobernante decidiría gobernar desde el primer día bajo las condiciones en que llega un gobernante en Costa Rica, en cuanto a estabilidad social, en cuanto a la educación, en cuanto al conocimiento, pero en lo político estamos mal. Hay un desconocimiento, hay un analfabetismo político todavía. Vieras que un proceso eleccionario, no recuerdo el de cuál proceso fue, venía siempre las comitivas estas que vienen a nivel internacional como visores. Sí, visores. Y cuando terminó el día de las elecciones y demás, y entonces se hace una reunión, yo estaba en ese momento colaborando con el Ministerio de Educación Pública, y entonces hacen una exposición y les preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que más les llamó a ustedes la atención sobre el proceso que acaban de ver con el día de las elecciones? Y entonces dijeron, lo que más nos llamó la atención fue saber de que ustedes viven las elecciones desde las escuelas y los colegios. Ustedes eligen gobiernos estudiantiles. Y entonces ahora, cuando usted me dice esto, yo como mi especialidad siempre es en políticas de prevención y en educación informal, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, nosotros en realidad lo vivimos, lo percibimos, está en nuestro entorno, desde ese simple proceso de quién es el presidente del aula o quién es el presidente del gobierno estudiantil, quién logra la presidencia, ¿verdad?, de ese cole, de esa escuela, y eso logra que uno lo vaya asimilando. Por eso es que no podemos dejar de lado todos los procesos de capacitación que se requieren desde cada partido político también. Ahí me lleva a una problemática que yo creo que el código electoral necesita ahí más de un ajuste, ¿verdad? Porque... Pero te interrumpo ahí, ¿sí? Porque siendo Liberación el decano de la política nacional, también ha dejado de educar. Es que eso voy. Ese que tiene mayor responsabilidad de no educar. Antes se preparaba la gente, se formaba la gente. Hoy somos maquinillas electorales los partidos políticos. Ve, Claudio, para poder ejecutar un taller de capacitación vos tenés que conseguir el dinero, hacer la capacitación con una serie de normativas que me parecen muy válidas, ¿verdad? Cumplir con el 50% del tema de género, revisar bien la convocatoria, y ahí va una serie de cosas, fotos hasta de cuando están haciendo la fila para inscribirse y demás. De lo cual lo comparto porque he sido secretaria de Educación Política del partido. El tema es que ocupas tener el dinero antes para ejecutarlo y 6 meses, 8 meses después el tribunal entonces te hace la reinversión. Antes no era así, ¿verdad? Entonces vos decías, tengo tanto destinado a capacitación y podías ejercer. Entonces yo por eso creo que el riesgo que han cometido algunos otros partidos o que nos ha llevado, porque en esto sí, Liberación nunca ha tenido un problema en cuestión de demostrar cuál ha sido la inversión que se ha hecho con deuda política, siempre se nos reintegra, gracias, se nos hace el reintegro del 100%. Y por eso me preocupa, porque si nos cuesta a nosotros, a otros partidos les va a costar más, pero el tema de la capacitación y la formación política tiene que ser desde edades muy tempranas. Y por eso es que yo también considero que mi visión de la práctica política ha sido muy distinta, y lo recuerdo muy bien en otra campaña
que me tocaba estar en el Comando Nacional, y yo les decía, cuando uno llega a un lugar determinado, por más lejano que sea, es muy distinto cuando usted va al mitin, que va con el candidato y con su comitiva, a cuando vos estás 4, 6, 8 horas, a veces el día completo con la gente haciendo un taller, porque el intercambio de ideas es más llano, estás en un tú a tú. Entonces al final puedes hacer una mejor lectura que la persona que está solamente en el tema político electoral. Pero en el caso tuyo, como colega, no tengo que decir que ocupas estudios políticos para saber, como politóloga. Pero imagínate que tampoco son todos los politólogos los que pretenden llegar a la Asamblea Legislativa. Y hay partidos políticos que no se preparan. Y le ha pasado al Movimiento Libertario, le ha pasado al Frente Amplio, le pasó a Restauración Nacional, que se llevaron la sorpresa de tener 8, 9, 14 diputados, y de repente esa gente ni sabía qué llegaba a hacer a la Asamblea Legislativa. Así es, sí. Suena crudo, pero es la verdad, no sabía qué llegaban a hacer, no sabía ni cuál es la diferencia entre el Legislativo y el Ejecutivo. Eso afecta mucho, no solamente la participación de los que tienen más capacidad, sino también la credibilidad en el sistema. Absolutamente, porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Es decir, aquí a ver, lo que acaba de decir Katia, ¿verdad? Respecto de que el nombre de uno queda en el resto de la historia, ¿verdad? Yo hasta el día que me muera, yo tengo sobre mis hombros no solo un compromiso, sino una presión muy fuerte por decir, yo estoy aquí con un propósito y con un objetivo y tengo claridad sobre eso. Pero la mayoría de estas personas que han llegado, muchas de estas personas que han llegado ahí, no tienen ni la menor idea qué hace una Asamblea Legislativa. Es vergonzoso. Claro. Es vergonzoso porque además desde el momento en que pensaron en aceptar una candidatura, ¿verdad? Es decir, desde ese momento las personas a veces piensan, sí, yo quiero ser diputado, quiero ser diputada. Está bonito el salario. Está bonito porque es un buen salario, pero no tienen y en lo local pasa exactamente igual, ¿verdad? No nos perdamos, absolutamente, personas que han llegado al poder sin ninguna idea de qué hace un gobierno local, de qué hace una regiduría, qué hace un síndico, una persona que se dedica a eso, y eso le hace muy mal al país en general, ¿verdad? Porque es invertir recursos muy valiosos que tiene el país en personas o en procesos que no llevan a buen puerto la Asamblea Legislativa no puede ser un poder donde lleguen 57 a un año sabático, a 2 años sabáticos, a aprender. La gente debe llegar aprendida. Eso es totalmente inaceptable. Conociendo los problemas nacionales, no solamente la técnica legislativa, sino los problemas nacionales. Y vos sabes que lo que estaban mencionando, entre más sabe uno, más se da cuenta de lo que le hace falta a uno conocer y de la responsabilidad que conlleva. Claro. Entonces, por eso... Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Exactamente, pero lo que vos sentís, yo también siento eso, es la presión, y que uno diga, en un momento tan clave como el que estamos viviendo, o sea, se requiere la claridad, pero mucho temple, porque las decisiones que hay que tomar hay que hacerlas sobre la construcción de los diferentes ideales de otros partidos, pero siempre teniendo, insisto, ese norte claro. Lo peor que podemos hacer es caer en esos temas antagónicos de los que ha hecho fiesta el partido de gobierno, y es decir, usted dice sí, entonces yo digo no. Entonces esto no nos lleva a ningún lado, y por eso es que la gente tiene ese descontento y dicen, qué poco vagos ahí, lo único que hacen es pasar hablando. No entienden tampoco ese proceso tan complejo que implica de toda la aprobación, y más ahora, o sea, es toda una agenda nacional. No, incluso yo jamás podría decir que yo sé absolutamente todo lo que pasa dentro de la Asamblea Legislativa, pero tiene una noción, decir cuál es el propósito, cuál es la estructura, qué cosas, ¿verdad? Esas preguntas de quiz que ahora están planteando en algunos espacios. Que es bien ridículo eso.
No, ¿verdad? Uno, lo digo yo, para eso tiene uno los bien instrumentos ridículo. y los reglamentos para saber qué hace cada cosa, ¿verdad? Y prepararse, y uno tiene que, va a tocar aprender muchas cosas, estudiar muchas cosas, pero creo que uno va con una responsabilidad, un compromiso y saber qué se puede hacer y qué no. Es decir, hay gente que va a decir que como candidatura a una diputación va a darle vivienda a las personas, por favor. Es decir, ¿cómo pueden engañar a las personas de esa manera? Hasta los mismos candidatos a la presidencia de la República, jugando de eruditos, lo cual, como bien lo decías vos, y cuando vos hacías referencia a esa premisa de Sócrates, ¿verdad? Hasta los mismos periodistas pretenden que los candidatos a la presidencia de la República lo sepan todo. No se puede. Se gobierna en equipo, no se puede gobernar con una persona sola. Y el ciudadano pretende también como que las mujeres son de Venus y como los hombres somos de Marte y venimos de otro planeta y tenemos que tener un conocimiento absoluto sobre todo. Ahora, Carla, con los pies en la tierra, es muy posible que el PIN pueda tener una fracción legislativa, no sé si igual que la que tiene ahora, que es de 4, o que fue de 4 y quedó en 2 o en 3. Pero definitivamente a vos te tocaría, si llegas a la Asamblea Legislativa a representar a Cartago, ser diputada de oposición. Esa es la verdad del escenario, no lo dice el analista, no le veo ninguna posibilidad a Walter Muñoz de ser presidente de la República, viendo los datos, pero sí creo que perfectamente podría haber una representación legislativa. ¿Cambiarías en algo la posición que han tenido los colegas tuyos del PIN en la actualidad, ya sea para no generar transfugismo? Llegan los candidatos de diputados que pudieran llegar a la Asamblea Legislativa del PIN con un grupo consolidado, con un programa en común, a sabiendas de que les va a tocar de fijo, si llegan a la Asamblea Legislativa, a hacer oposición. Sí, eso es una aspiración que uno tiene, mantenerse como equipo, ¿verdad? En los mismos ideales que nos tienen en el partido, ¿verdad? Para que no se piense tampoco que el partido termina siendo solo el mecanismo a través del cual yo llego por mis intereses particulares a una curul, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una orientación muy clara establecida pues en el plan de gobierno y en las líneas que también don Walter y doña Patricia han venido defendiendo en la Asamblea Legislativa, y tocará, y eso yo creo que también uno tiene que tener esa claridad, si vas a hacer oposición, y aquí retomo lo que dije al inicio, uno tiene que tener la claridad del discernimiento de a dónde y hasta dónde y bajo qué principios yo puedo estar o coadyuvar positivamente hacia las propuestas del gobierno, ¿verdad? Del gobierno de turno, y a donde sí con temple y coraje, como acaba de decir Katia, se va a mantener uno en una posición férrea, por lo menos hacer ver cosas en las que nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Y eso es parte del proceso propio legislativo, ¿verdad? Entonces sí, yo no puedo adivinar si vamos a quedar 5, 10, 3 o 2 o 1 en la Asamblea Legislativa. Yo creo que nos favorecería mucho tener una fracción un poco más robusta que nos permita consolidar un proyecto también de trabajo hacia los ideales que el partido propone o por lo menos aspira a tener, y a partir de ahí visualizar en qué áreas podemos trabajar de la mano con el Ejecutivo en ciertos temas y en cuáles vamos a ser claramente críticos en cuanto así corresponda, ¿verdad? En el caso tuyo, Katia, Liberación tiene la oportunidad de gobernar desde el Ejecutivo o de ser oposición. En el juego de las estadísticas, en el juego de las encuestas, sí existe una posibilidad real de que Liberación gobierne. ¿Verías alguna posición diferente siendo vos diputado oficialista o diputada de oposición en la próxima Asamblea Legislativa? Cuando digo que me veo de diputada oficialista, realmente así lo siento. Y lo veo por la necesidad de poder trabajar y agilizar los proyectos que tienen que ir de la mano ejecutivo y legislativo. Al ser diputada, o si existiera la posibilidad de ser diputada de oposición, considero que es necesario por el bien del país mantener una oposición responsable, y es apoyar lo que haya que apoyar y pararse
firmes, sumamente firmes en lo que no se debe hacer, ¿verdad? Y en esto, como lo mencionaba antes, para eso tenemos un marco y decir cuál debe ser el camino de ese desarrollo de un modelo costarricense, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica ha tenido esa diferencia al resto de América Latina. Nosotros somos como ese centro del péndulo, no nos vamos ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, no nos gusta, nos incomoda. Nosotros somos más de ese modelo y para mí el mejor ejemplo es el solidarismo. O sea, ¿cuánta gente sabe que el solidarismo nació en Costa Rica y que es un modelo que se exporta precisamente por el éxito? Entonces, hoy en día yo creo que en esto tenemos que ir trabajando hacia esa visión de desarrollo en donde nos sintamos cómodos las y los costarricenses para sacar adelante el país. El PIN era una fracción pequeñita de 4 y terminó en 3 fracciones, se quedaron 2 y otros 2 tomaron caminos independientes. No es el caso de Liberación Nacional, pero sí hay diferencias marcadas de esa fracción legislativa actual en el respaldo ciudadano. El respaldo ciudadano hoy le reclama mucho a la actual fracción legislativa haberse desligado de esa visión de centro de socialdemocracia que vos planteabas. ¿Debería Liberación retomar esos conceptos que lo caracterizaron o ese pragmatismo que algunos diputados de la actual fracción de Liberación defienden a capa y espada debería seguir siendo también la tónica? Cada 4 años los actores que estamos de momento, o sea, somos el rostro instantáneo, la Polaroid de aquellas épocas. Creo que la conformación de esta propuesta de una nueva fracción liberacionista, tenemos ese mix de gente con experiencia, de gente joven, lo de siempre. Hablo tal vez por la satisfacción del proceso con el que se conformó. Y fue presidenta del partido. A eso voy. Con lo que se conformó en este proceso de convención interna. Y muchas cosas se cambiaron, y vos lo viviste, claro, como parte del proceso. Y como defensor de la socialdemocracia en la convención. Y chocando con algunos por esa defensa. Claro, y temas tan básicos como el haberlos hecho firmar ese compromiso ético frente a las cámaras, dibuja lo que soy y cuáles son mis posiciones. Seguiré siendo presidenta del partido hasta el 2023, o sea, me queda todavía vas a estar con doble más. Sombrero. Estaré con doble sombrero, si Dios así lo permite, exactamente, y creo que aquí en mi posición siempre va a ser de mantener ese concepto socialdemócrata y hacer un trabajo de proyección conjunta de la fracción. Cada quien tiene sus temas, tiene sus gustos. Digamos, yo soy una que yo le dije, don José María, yo entro con el tema de economía naranja, me interesa, me identifico, vengo de un sector artístico, pero que también haciendo la lectura a nivel internacional, sé que tiene un futuro grande dentro de ese plan 911 que estamos desarrollando de crecimiento económico. Pero se los menciono porque digo, ok, esta es mi bandera, pero ¿cómo hacemos para que todos con sus respectivas visiones vayamos trabajando? Qué bien eso. ¿Y cuál es la bandera de Carla? Planificación. No, o sea, cuando te ves en la Asamblea Legislativa, porque sí, bien lo dice Katy, hay muchos temas y en la Asamblea Legislativa se ven todos. Sí, es un curso intensivo sobre todo lo que pasa en el país, pero un buen diputado siempre tiene algunos objetivos, horizontes, porque se identifica, porque los conoce bien. ¿Cuáles son los tuyos? Evidentemente, todo el tema de planificación, este modelo de desarrollo que vos mencionabas ahora, el tema nacional, regional, territorial y demás, para mí es un tema central. Pero ya propiamente en la agenda que nosotros vemos fundamental y central para, por lo menos para la provincia, que es lo que yo he venido trabajando en estos últimos tiempos, tiene que ver con 4 elementos fundamentales. Reactivación económica, que pasa por infraestructura, ¿verdad? El tema de turismo,
el tema del sector agropecuario y un tema ahí social integral que tiene que ver mucho con las capacidades y posibilidades que tengan las personas de practicar deportes. Esta parte social es un tema fundamental. Entonces yo creo que ahí, yo siempre digo, Cartago es una provincia con una riqueza y un potencial de desarrollo enorme, cerca, es parte del gran área metropolitana, pero con estas particularidades que la hacen muy atractiva entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Que uno podría pensar que eso se puede enlazar muy bien con una agenda de desarrollo más potable desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De cómo consolidar proyectos de apoyo decidido al sector agropecuario tan abandonado desde hace más de mucho rato, gente que ha hecho su vida alrededor de estas actividades y que no se les dignifica de la forma que deberían hacerse, ¿verdad? Entonces yo creo que hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y entran en todos estos modelos que tenemos ya consolidados. Tenemos un sistema de planificación que, si uno lo ve en términos teóricos, es maravilloso. Vos lo conocés, es maravilloso. Tiene una conceptualización de cómo debería funcionar. Y de repente nos encontramos cosas que en la práctica no operacionalizan. Entonces lo nacional, sí, perfecto, tenemos todos estos niveles, es tan gráfico, tan bien diseñado, pero las interconexiones entre los niveles se pierden. Entonces tenemos, sí, eso, pero a nivel local funciona, a nivel territorial funciona, pero nunca se conectan aquí, y así para arriba y de arriba para abajo. Entonces esos elementos creo que son parte de los nudos que hay que ir aflojando, que pueden mejorar y potenciar el desarrollo. Y en el caso tuyo, insisto yo, no lo hago en forma, no quiero menospreciar al PIN, lo hago tratando de ser un poco realista. Vos, como ministra, como diputada de oposición, si Dios lo permite que llegues por Cartago, ¿cómo te imaginas el control político? Porque yo siento que el control político ha sido abandonado por los diputados. Sí. Hay una fábrica de leyes, hay una fábrica de revisar cosas que en muchas ocasiones se alejan de exigirle al gobernante de turno que cumpla con su plan de gobierno. No solo eso, yo creo que el control político es una de las herramientas más fuertes y poderosas que tiene la Asamblea Legislativa y un diputado, ¿verdad? Porque esa herramienta le permite eso, monitorear y decir, mira, usted dijo esto, que iba a hacer esto, ¿a dónde está? O cosas tan básicas, por ejemplo, como las políticas públicas, que tenemos políticas públicas maravillosas en muchas áreas, que ahí están. ¿Y qué pasa con esas? ¿Quién le lleva el pulso al cumplimiento de una política nacional de niñez y adolescencia? Un plan nacional de promoción del sector agrícola. Nuevamente, tenemos todas las condiciones para hacer las cosas y nos quedamos pegados. Y yo creo que el control político ahí va a tener que ser fundamental de poder, y es ahí donde nos acerca a la demanda ciudadana, a la demanda de las personas que nos dicen, mire, nosotros, Banca de Desarrollo, es una burla. Pasé casi un mes preparando toda una documentación que me estaban pidiendo. Vean, saqué fotocopias, saqué certificados, saqué esto, saqué el otro, aquí, que allá, llevé toda la documentación para que en una semana me dijeran que no aplica. Sí. Por favor. O sea, pequeñas empresas que con un poquito de apoyo pueden hacer un cambio significativo, no solo en la empresa a sí misma, sino en todo lo que significa alrededor de ellas. ¿Vos, Katia, control político? Que es donde parece mentira, que es donde normalmente, ante los ojos del ciudadano, donde más se luce un diputado, más que haciendo proyectos de ley. Por lo que decía ahora Carla, la identificación con lo que yo estoy padeciendo. Claro. Desde la aprobación del nuevo reglamento en la Asamblea Legislativa existe un proceso, como vos decís, más que acelerado de aprobación de leyes, pero también de la necesidad de tener esa capacidad de lectura y conocimiento sobre qué es lo que se está tramitando. Y hay veces que uno escucha más de un candidato decir, voy a presentar un proyecto de ley y te va diciendo aquello que parece una taravilla de no terminar jamás.
Y cuando uno analiza, hay más de 10.000 leyes en ejecución, más de 3.000 leyes en estudio actualmente en la Asamblea Legislativa. ¿Será tanto eso lo que ocupamos o será más bien tijera para ver cómo simplificamos tanta tramitología? Creo que por ahí es donde tiene que existir también el control político, ¿verdad? De ver y hacer una revisión de las ejecuciones. El tema, la gente espera acción, la gente espera inmediatez, la gente quiere volver a creer. Rápidas. Exacto. Le urge a la gente La para gente, creer de nuevo en el sistema. Esto hay que hacer que la gente vuelva a creer, y nuevamente ahí es donde va la responsabilidad sobre los hombros de una. Y es ver el cómo, o sea, cómo hacer para tener muy claro, y perdón, ¿verdad? Pero es que yo insisto que yo me visualizo como diputada oficialista, y entonces de ahí es donde uno habla claramente cuáles son ese planteamiento de los 100 días, cómo vamos a trabajar con ese tema de reactivación económica y poder agilizar esa simplificación de trámites. Independientemente, diputada, Sí. oficialista o no oficialista, ¿te gustaría que lo del empleo público y del Fondo Monetario Internacional lo cierre esta Asamblea Legislativa, o te gustaría tener la oportunidad de algunas enmiendas al respecto? Las enmiendas, por supuesto, porque esto no se puede ver así a grosso modo. A ver, cuando participé en el debate hace par de semanas atrás, me ponen una lista de diga sí o no, ¿verdad? ¿Está a favor de esto? ¿Está en contra? Y digo yo, qué difícil. Como que la vida fuera en blanco y negro. Exacto, y vea, y muchas veces uno dice, qué bueno que suena este proyecto de ley, y entra a comisión, y de la comisión salió un ornitorrinco, y al final de cuentas dice uno, ay no, con eso no me caso, ¿verdad? Entonces, al final cuando a mí me dijeron, tiene un minuto ahí para decir, ¿verdad? ¿Por qué defiende sí o no un proyecto? Le digo, no, mejor no me detallo en eso, sino es decirles, el compromiso aquí es estudiar. Y por eso, ante todo lo que es la agenda del FMI, o sea, uno tiene que ver acá muchísimo estudio, muchísimo diálogo con las diferentes partes, porque ¿qué es lo que te pide el sector privado, por ejemplo? Esa responsabilidad y esa necesidad de tener seguridad jurídica, de decir, hacia aquí es donde vamos y por aquí es donde voy a hacer mis inversiones. Cuando nosotros hablamos de reactivación económica, tenemos que hablar de esa necesidad de la simplificación de trámites para las MIPYMES, pero también para todo el sector empresarial, que sepa cuáles son las reglas del juego. No podemos seguir al estilo Big Brother. ¿Y vos? Que esté solucionado lo del empréstito del Fondo Monetario No creo que se vaya a solucionar. O lo del empleo público. Pero ¿cuál sería qué te gustaría? ¿Que no estén esos temas ya en el tapete, o te gustaría tener la oportunidad de hablar? Bueno, eso podría ser más fácil para uno, la verdad, sí. ¿Verdad? Porque sí, que se resuelva esto ahora. Y yo creo que ahí también don Walter ha sido muy vehemente y muy crítico en ambos proyectos, precisamente por eso, porque hay que ir más allá de lo que los medios nos dicen y lo que queremos entender y saber sobre esos proyectos. Para mí sería mucho más fácil que eso ya esté resuelto acá. No comerse esa bronca. No, exacto, nos comemos otras, pero esa ya va a estar resuelta, que tiene además mucho tiempo de estar ahí en la palestra de la discusión, ¿verdad? Quién sabe, creo que no va a ser resuelto en esta Asamblea Legislativa, y nos tocará empezar por estudiar. Como dice Katia, aquí no nos podemos venir, y además porque creo que eso es un pedacito pequeño. Por ejemplo, los empréstitos, que hay que revisar decir, es un puntito de un problema bastante más complejo, bastante más grande, y es qué está haciendo el país con los recursos que ya tiene, ¿verdad? ¿En qué se están usando? ¿Cuál es el norte de utilizar esos recursos? Es que no es solo tener la plata por urgencia, sino de verdad que esos recursos que se supone se necesitan tanto, van a resolver qué del país, ¿verdad? Porque no es poquito lo que nosotros tenemos que pagar en un tiempo muy corto como 30 país. segundos para despedirnos. ¿Qué te gustaría decir?
Pedirle a la ciudadanía costarricense que sobre todo realice un voto informado. Nosotros requerimos que vayan a las urnas y no es por un simple llamado proselitista, es porque se requiere el apoyo de toda la ciudadanía para quien vaya a gobernar. En este caso, la tranquilidad me queda si ustedes hacen ese estudio, ese análisis profundo de ver la diferencia entre el plan del 911 y todos los demás. Y ahí nada más digo, vote verde en las dos papeletas. Ven, votar por el PIN en las dos papeletas, pero sobre todo por apostar hacia el cambio. La gente quiere cambio, la gente está aburrida y nosotros le damos una opción. Entonces, que esa opción sea la búsqueda de una oportunidad distinta para el país. Así es que muchas gracias. Lo bueno es que las dos son muy buenas candidatas y no compiten. Una está en Cartago y la otra está en Medellín. Muchas gracias a ambas. Gracias. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos aquí en 8 días para seguir hablando de política con P mayúscula. Y salga a votar.